Hola, vamos a ver lo que sería la FPU o unidad de punto flotante, que incorpora la mayoría de los procesadores Cortex M4. Esta unidad de punto flotante en hardware está representada como un coprocesador. Refieres a un coprocesador como un procesador pequeño con instrucciones limitadas y para unas tareas específicas que funciona como esclavo de un procesador un poco más grande con mayores prestaciones, en este caso el Cortex M4. Bien, para la comunicación entre estos dos procesadores, pues es transparente para el programador. Lo único que no es transparente, bueno, que se puede configurar, sería pues sus diferentes formas de operación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué unidad de punto flotante incorpora este micro y cuáles son sus características. Para eso vamos a hacer uso de la hoja de datos que tiene el microcontrolador. En la sección 3.1.5 ustedes pueden observar todas sus características a detalle. Yo siempre voy a decir unas pocas características que es necesario saber para utilizar este coprocesador o esta unidad de punto flotante. Por default está activado el coprocesador. Recuerden que el fabricante siempre nos da la configuración más sencilla o la más básica para operar sus micros sin ningún problema. En este caso, la unidad de punto flotante o una operación flotante o decimal existen de dos tipos, single y doble. ¿Okay? En C, single es un float y un doble es un doble. ¿Okay? Estas operaciones se rigen por medio de un estándar. Por lo regular, todos los microprocesadores utilizan este estándar para hacer portable el código y su codificación y uso. ¿Ok? En este caso, el estándar se llama IEEE 754, el cual maneja varios parámetros que deben de respetarse. ¿Como qué? Como cómo obtener no es un número, un infinito, un menos infinito, un cero, un menos cero, cuántos bits se va a utilizar para la codificación. Me refiero a cuántos bits porque una unidad de punto flotante, bueno, una operación flotante se codifica, eso es lo complicado, se codifica y tiene tres parámetros, la mantisa, el exponente y el signo. Tiene un número uno imaginario siempre, ¿ok? Entonces, dependiendo de esta codificación, pues va a ser single o doble, y eso lo pone también el estándar IEEE 754. También indica el modo de redondeo y cómo operan o cómo podemos hacer las operaciones aritméticas simples. ¿Ok? Entonces, en este caso, este micro incorpora una unidad de punto flotante single, o sea, de 32 bits. Puede tener MAC, es decir, una unidad de acumulador y multiplicación flotante. Puede hacer las siguientes operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, opcionalmente con un acumulador, división, y algo interesante y que es muy bueno es que también puede hacer raíces cuadradas. ¿Ok? Después también indica o en hardware soporta varios tipos de redondeo. Ustedes en sus clases de matemáticas pues recordarán que para que un número se trunque ocupamos saber qué tipo de redondeo aplicar. Ok, esto a lo mejor suena muy básico, muy simple, pero para una arquitectura o una máquina de procesamiento pues a lo mejor ocupamos indicarle realmente cómo queremos que trabaje. ¿Ok? Para que así las operaciones sean deterministas y no obtener operaciones diferentes cada vez que corramos un mismo algoritmo. Bien, de redondeo tenemos cuatro en este micro, hacia el más cercano, hacia el infinito, hacia menos infinito y siempre hacia cero. ¿Ok? Existen otro tipo de redondeo en estándar que pueden aplicar otros micros como hacia números pares o nones, dependiendo de los dos, se va hacia abajo o hacia arriba. ¿Ok? Pero esos ya son otros tipos de redondeo. En este caso, este micro no lo utiliza, por lo tanto, no lo vamos a mencionar. Ahora, tiene 32 registros de propósito general para operaciones flotantes. Y estos se pueden combinar a hacer 16 registros de palabras dobles. ¿Por qué? Porque aunque la operación o el coprocesador es de solamente 32 bits, no está limitado a hacer operaciones de 32 bits. También puede emular operaciones de 64 bits o es decir, de dobles. Muy bien. Ahora, otro punto interesante es que nosotros podamos indicar cómo queremos que sea el modo de, no es un número, si es estándar hacia el estándar de la IEEE o si es siempre un determinado valor sin importar cuántas operaciones de no es un número se ejecuten. ¿Ok? Y algunas otras cosas muy interesantes, pero eso lo vamos a ver más adelante o cuando se necesite. ¿Ok?
También maneja excepciones, ¿ok? Esas excepciones se manejan porque nosotros como operaciones también podemos tener excepciones de flotantes. Recordaremos que una operación de uso es la división entre cero, pero esa división entre cero es por números enteros. Puede haber una excepción de números entre ceros con flotantes, ¿de acuerdo? Y así otros más como sobreflujo, underflow, bueno, y otros valores interesantes como ejecución de una operación no permitida, etcétera. ¿Ok? Entonces, más abajo nos indica cómo habilitar la unidad de punto flotante. La unidad de punto flotante o el subcoprocesador está separado y por default está habilitado. Este se encuentra en un registro determinado de registros privados del Cortex M4. ¿Ok? El mapeo de los registros es muy sencillo porque son muy poquitos registros los que incorpora, que son 4 nada más: CPAC, FPCC, FPSA y FPDSC. ¿Ok? Muy bien, voy a ir a explicar cada uno de estos registros. Eso se encuentra en la parte 3.7 de nuestra hoja de datos y está el siguiente. El CPAC, el Processor Access Control, nos indica qué tipo de acceso podemos realizar cuando queramos hacer una operación de punto flotante. Existe el acceso denegado, es decir, que no podemos accesar a él porque no está permitido. Podemos indicarle que queremos accesar en modo privilegiado nada más, o podemos tener full access, el cual indica que en modo privilegiado y sin privilegios podemos accesar. Nosotros en este momento vamos a estarlo utilizando como full access. Este coprocesador realmente se divide en dos coprocesadores, yo creo más pequeños, eso no estoy totalmente seguro que ocurra en hardware, pero puede ser el CP11 y el CP10. Estos dos están relacionados y trabajan conjuntamente para habilitar la funcionalidad completa. Muy bien, el siguiente registro es el FPCC. Entre varias cosas, aquí nos van a interesar 3 bits importantes. Cuando nosotros hacemos operaciones de punto flotante, se activa un bit en el registro de control interno del procesador. Nos indica que ha ocurrido una operación flotante. Esto, al momento que nosotros cambiemos de contexto, ya sea una interrupción a otra tarea, pues tenemos que saber que ha realizado una operación flotante para preservar los registros flotantes y así no perder información cuando regresemos al contexto actual. Muy bien, para eso ocupamos dos bits. El que se llama ASPEN, que se indica o habilita esta preservación automática de los registros, es decir, el cambio de contexto va a guardar los registros automáticamente gracias al bit de control que está en ese registro en específico. Y aparte, también va a utilizar el SCPEN, que indica que va a habilitar todo este proceso que estoy indicando, ¿ok? Que estoy comentando. Entonces, el LSPEN y el ASPEN trabajan conjuntamente junto con un bit de control, con el registro de control, se llama, bueno, aquí no dice bueno, sí, aquí está el DIS-PCA en el registro auxiliar, pero aparte un bit de control, el flag TV, ¿ok? Entonces, conjunto con estos 4 bits, nosotros vamos a indicar si se va a guardar o no se va a guardar automáticamente el contexto de la unidad de punto flotante. Ok, punto importante aquí. Esto yo lo menciono porque esto es transparente en un inicio. Si nosotros no modificamos nada de estos bits, es transparente para el programador. El programador no se da cuenta de este cambio de contexto realmente. ¿Okay? Pero es bueno saberlo y es bueno indicar y nosotros manipularlo cuando ocupemos solamente hacer una operación y no necesitemos preservar el valor, etcétera. Hacer más eficientes nuestras interrupciones. Eso lo veremos en un punto más avanzado. Los demás registros, los demás bits o funcionalidades de este registro simplemente nos indican en dónde ha ocurrido una de estas fallas y si cuando ocurrió estas fallas existe en stack la preservación de los registros que les acabo de comentar. El último bit que vamos a ver, el LSP Active, indica si en el contexto donde estamos está activado la preservación del contexto. Es decir, que cuando regresemos de este contexto vamos a tener que regresarlos restablecer esos registros o no. ¿Ok? El siguiente registro es una dirección, el FPCA. FPCA es un registro de contexto. ¿Ok? Dirán ustedes, esto a mí, ¿de qué me sirve o para qué lo quiero utilizar? Muy bien, recordarán ustedes que existen algunas excepciones, ya sea de boot, de main fault, de uso, etcétera. Cuando ocurre una excepción porque no se pudo preservar de forma correcta el contexto de la unidad de punto flotante, la dirección o detronó
esa reservación o esa preservación de información la va a guardar en este registro. Entonces este registro va a contener la dirección en el cual ha ocurrido la falla o la excepción que no nos permite avanzar, y con esto sabremos en qué punto ocurrió un sobreflujo del stack, un underflow del stack, o cualquier otro punto específico. A lo mejor en la MPU no se podía guardar esta información y ocurrió pues una excepción, etcétera. Ok, el siguiente registro es el que sería el estatus de nuestra unidad de punto flotante. Este micro en particular no maneja tantas excepciones de la unidad de punto flotante. Ese es un inconveniente. Aquí está reservado algunos bits que van, creo, del 9 al 6 o algo así, no estoy totalmente seguro. Pero estos bits que están por aquí reservados son las excepciones que maneja la unidad de punto flotante. En este caso, este micro no tiene excepciones de unidad de punto flotante, por lo tanto, no nos interesa por estos bits. A lo mejor en algún otro micro sí hay esas excepciones, entonces sí nos interesará saber si intervino en la unidad de punto flotante para triggerear una excepción. ¿Ok? Pero en cambio, aquí tenemos otros bits interesantes: el AHP, el DN, el FZ y el remote. ¿Ok? El AHP. ¿Qué es el AHP? Bueno, en este caso, el AHP mantiene lo que sería, es el modo de operaciones de la mitad del punto flotante. Voy a volver a reestructurar eso. La unidad de punto flotante trabaja a 32 bits, pero eso no implica que no pueda hacer operaciones de 16 bits, ¿ok? Para hacer una operación de 16 bits, que es relativamente un nuevo concepto en la unidad de punto flotante, existen dos tipos de ejecución: el que está referente al estándar IEEE y uno alternativo que utiliza este microcontrolador, ¿ok? Si nosotros le ponemos 1 aquí, lo que indica es, de hecho, vamos a ponerlo, sí, ajá, aquí está. Nosotros le ponemos 1 aquí, indicará que queremos el default, es decir, el triple E. Si le ponemos 0, queremos el alternativo. Pero estoy viendo que este es solamente el status, es decir, este micro en particular tampoco puede elegir el tipo de redondeo, tampoco puede elegir el tipo de NaN, o sea, no es un número, tampoco puede elegir el tipo del half floating point. Entonces, esto realmente no nos interesa porque solamente nos indicará por default cuál es el valor definido que tiene este microprocesador. Hay otros micros que sí tienen lo que sería la modificación de esto. Déjenme ver, por aquí debe de estar. Voy a ir a otra hoja de datos. En este es el del MCP432. Y aquí me parece que sí podemos modificarlo. No, tampoco. En el ST, creo que el ST sí lo puede modificar sin ningún problema. Entonces vamos a ver qué diferencia hay. Ok, uno se llama, no sé si es el Status Control Register, ¿sí? Ahí mismo lo podemos modificar porque el otro se llama Default Status Control Register. Y el que tiene este micro es el Default Status Control Register. Ok, entonces si se fijan, nosotros no podemos modificar el valor por default de estas operaciones. Y estas operaciones, para que no les mienta qué es, son las siguientes. El AHP es el Alternative Half Precision, que es el 16 bits que le acabo de comentar. El DN es el default, no es un número, o el NaN, el cual tampoco se puede modificar, tampoco el flush to 0, y el modo de redondeo tampoco se puede modificar. Entonces eso es algo muy, muy interesante de nuestro microcontrolador. Bueno, pues con esto yo termino este video. Espero se haya entendido de una forma mejor cómo vamos a utilizar esta unidad de punto flotante. Y pues el siguiente video vamos a hacer su driver. Muchas gracias y hasta luego.